Buenos días, estas son las simulaciones para el primer laboratorio de electrónica de potencia. En el primer circuito tenemos un rectificador de media onda no controlado con carga R. Tenemos una fuente con una amplitud de 120 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Luego tenemos un interruptor. Después de este tenemos un diodo que tiene una referencia 1N4007. En paralelo a la carga resistiva tenemos una resistencia de 10 kiloohmios. El osciloscopio lo conectamos el punto A y B a las salidas del voltaje del rectificador, y el punto C lo conectamos a la señal inicial sin que haya sido rectificada, pues para mirar su comparación. Entonces vamos a mirar acá en el osciloscopio que la señal amarilla es la que está rectificada, y ahí podemos también analizar la señal rosada, que es la original. Luego tenemos el segundo circuito, que es un rectificador de media onda no controlado con carga RL. Tenemos la misma fuente, un interruptor, el diodo 1N4007. Tenemos la resistencia de 10 kiloohmios y tenemos en serie una bobina de 800 milihenrios. En paralelo a estos tenemos pues la carga resistiva, que pues es una bombilla. Punto A y punto B del osciloscopio a la salida del rectificador respectivamente. Punto C a la señal inicial sin que se haya rectificado. Entonces podemos mirar acá en el osciloscopio que la señal amarilla, la señal rectificada, y tenemos la señal rosada, que es la inicial sin rectificar. Por último, tenemos el circuito de rectificador de media onda no controlado con diodo de marcha libre y carga R y L. Tenemos la misma fuente, un interruptor. En este caso tenemos dos diodos de la misma referencia, 1N4007. De este diodo 2, en paralelo tenemos una resistencia de 10 kiloohmios, y en serie de esta tenemos una bobina de 800 milihenrios. Al final del circuito tenemos la carga resistiva. El osciloscopio lo conectamos punto A y punto B a las salidas del rectificador respectivamente, y el punto C a la señal inicial, pues que aún no se ha rectificado. En el osciloscopio podemos observar la señal amarilla, la señal rectificada, junto a la señal rosada, que es la señal inicial sin rectificar. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Federico González Bogotá. Hoy voy a explicar el circuito rectificador de media onda en corriente AC. Este primero que tenemos acá es con carga resistiva solamente. Tiene una entrada de 120 voltios en corriente alterna a 60 Hz, que es la fuente de todas las casas aquí en Colombia. Entonces tenemos un diodo, el 1N4007 en este caso, que maneja un voltaje máximo de 400 voltios en corriente continua y 280 en corriente alterna. La corriente promedio es de 1 amperio y la máxima es de 30. Maneja unas pérdidas de voltaje de 1 voltio por cada amperio, y la temperatura de funcionamiento es entre menos 65 grados centígrados hasta 150 grados centígrados, y esta es una resistencia de potencia de 10K. Como vemos, la corriente normalmente, como la manejamos, entra por el lado positivo, polariza el diodo cuando tiene el switch cerrado, puede ser este cable. Hay que polarizar en directa, el voltaje del diodo sería de 0. Como vemos, el voltaje de salida, que se mediría entre este punto negativo, que lo tomamos como negativo, y este punto de acá, para medir el voltaje que está manejando la resistencia o el voltaje de salida, decimos que voltaje de salida va a ser el mismo de la fuente, sería senoidal. Y para el voltaje cuando llega a negativo sería 0, porque el diodo lo rectifica. La corriente, en este caso, entonces decimos que igual es senoidal. La resistencia que se opone hace que la corriente sea menor. De igual manera, la salida va a ser 0 cuando el switch está desconectado. Y el voltaje en el diodo decimos que es 0 cuando está en este punto, y al llegar acá se va a polarizar en inverso, lo que acá daría menos voltaje máximo pi, y acá sería más o menos 2pi.
y este sería un rectificador de media onda con carga R. Bueno, este es el rectificador de media onda con carga RL, en donde tenemos una resistencia de potencia de 10k ohmios, una bobina de 2 henrios improvisada. A diferencia del circuito anterior, vemos que cuando vamos a medir de este punto a este punto, nos damos cuenta que la corriente se desfasa un poco debido a que la bobina almacena algo de corriente, lo cual no deja que llegue completamente al final del primer ciclo. El voltaje va a ser sinusoidal igual que en el anterior y 0 en pi, esto debido al desfase, y la corriente vemos que va a llegar un poco tarde, no va a llegar arriba debido a la resistencia, y va a terminar un poco más adelante hasta este punto en donde volverá a entrar un poco desfasada y seguirá. Así es como se ven el voltaje y la corriente al momento de la salida, y en este caso el diodo va a estar polarizado en directa al comienzo y después en directa, por lo cual el voltaje va a ser 0 hasta pi, y luego de esto va a tener 0 hasta alfa, que sería el desfase, y después de ese va a entrar directo en la onda negativa de la sinusoidal. Entonces, ¿qué vemos acá? Resulta que al ser la bobina un almacenador de corriente, la primera corriente que entra acá, la onda positiva, llega acá y se demora un tiempo mientras carga la bobina. Al llegar a este punto, ya el ciclo se ha terminado y antes de que se vacíe tendrá que volver a realimentarse. Es por esto que vemos un pequeño desfase en la salida, y es por esto mismo que no inicia directamente desde cero el diodo. Uno de los problemas de este circuito es que al almacenar una corriente en donde se devuelve y se encuentra con el switch, se genera una chispa que cuando este está abierto se genera un arco de corriente, el cual no hace una corriente ideal, sino podría generar chispa, un corto o algo peor. La solución para esto la encontramos en este circuito, que se llama rectificador de media onda RL con diodo de marcha libre. El funcionamiento es similar al anterior, a diferencia que la corriente que queda almacenada en la bobina no regresará a este punto, sino que seguirá girando en este circuito abierto hasta descargarse. El diodo 1, al activarse el switch, tendrá un aumento de corriente hasta cierto punto, tiempo 1, y al apagarse el switch, que sería entre el tiempo 1 y el tiempo 2, veríamos la descarga del diodo. ¿En qué ayuda el diodo de marcha libre? Al comienzo el diodo estará polarizado en inversa, por lo cual no tendrá ninguna corriente, y al momento de hacer el cambio se cargará inmediatamente y hará que la bobina se descargue hasta llegar a cero y empezar el ciclo de forma fasada, digámoslo así. Buenas tardes, mi nombre es Brian Rocha y vengo a presentar las observaciones y conclusiones. Al observar el montaje y la simulación, vemos que el rectificador de media onda no controlado con carga R, el diodo queda polarizado en directo, por tanto, el voltaje de salida será el mismo que el de la fuente. Esto nos da una señal senoidal, como lo vemos en la figura, y esta es la señal rectificada. Vemos también que el voltaje eficaz es de 120 voltios y el voltaje pico es de 169 voltios. Este voltaje pico lo podemos obtener multiplicando el voltaje eficaz por raíz de 2. Al observar el rectificador de media onda no controlado con carga de RL, nos damos cuenta que la corriente se desfasa debido a que la bobina no permite que la carga llegue completa al primer ciclo. El voltaje de salida es igual que al voltaje eficaz y este es 120 voltios. Por tanto, el voltaje pico a pico debe ser de 340 voltios. Conclusiones. En el rectificador de media onda no controlado con carga de RL podemos concluir que la bobina, al almacenar corriente, nos da un problema. Como la carga de la bobina retorna al diodo en inversa, podemos poner de ejemplo un contacto abierto. Esto nos crea un arco de corriente entre sus terminales y no nos permite tener una corriente igual a cero y nos puede provocar un cortocircuito. En esta imagen vemos una gráfica que representa el desfase debido a que la bobina debe realimentarse. Entonces vemos que el voltaje inicial nos da una señal senoidal, termina en 0 pi debido al desfase, y vemos que la corriente inicial no sobrepasa el voltaje inicial, pero llega más adelante y en 2 pi se desfasa e inicia de nuevo. Podemos concluir que el rectificador de media onda con diodo de marcha libre nos servirá para que la corriente que quedará almacenada en la bobina no retorne al diodo en inversa y no nos genere un corto, sino que en la carga girará en este circuito que podemos ver en la siguiente imagen, hasta que la bobina sea descargada. Entonces acá el problema era que
este diodo nos energizaba la bobina y la bobina retornaba al diodo en inversa, y acá era donde se producía el cortocircuito. Entonces el diodo de marcha libre lo que hace es que recibe la carga de la bobina, este diodo gira, la carga de este diodo gira hasta que la bobina se descargue y el ciclo vuelve a empezar de nuevo, y así nos quitamos el problema.